Silencio, obediencia, crecimiento. Todo el tiempo, desde los 12 años hasta los 30, se puede resumir en y el niño crecía y se fortalecía delante de Dios y de los hombres. Nunca más nos volvió a hacer algo semejante y estuvo sujeto a nosotros. Todo fue felicidad. Él era ejemplar y lo llenaba todo de alegría. Solo hubo una excepción. José se puso malo. Los doctores no supieron nunca lo que tuvo. José simplemente se sintió muy cansado. Se acostó y descansó. Jesús estaba a su derecha cuando se durmió para siempre. Había cumplido su misión. Jesús era todo un hombre. Se fue habiendo cumplido su papel, protagonista de Padre de Jesús, con el gran secreto que nunca reveló. Jesús le cerró los ojos cuando sintió la despedida en su mano. Tuvo la mejor muerte. Lo dirán todas las generaciones. Jesús reflejaba su dolor en su rostro y de sus ojos profundos cayó una lágrima de dolor y de agradecimiento. Yo le di gracias por su amor, por su protección, por su generosidad y su heroísmo por hacer lo imposible. No sé por qué, pero le he llamado desde entonces el patrono de los imposibles. Se lo ganó. Estoy segura que mira cara a cara el rostro de Yahvé. La familia entera nos acompañó. Como todas las familias de Israel, eran muy solidarios. Dieron ánimo a Jesús para que contara con ellos. Jesús tendría unos 25 o 26 años. Era todo un hombre reservado, callado, trabajador incansable, siempre responsable, pero desde entonces aumentó su tiempo de oración. Se iba a la montaña él solo y se pasaba las noches en oración con su Padre. La voz se le había hecho gruesa y profunda, gozaba de buena salud. Me ayudaba en los quehaceres de la casa y con lo que ganaba me sostenía. Una cosa me extraña mucho, su silencio sobre el matrimonio. Ni una palabra sobre eso. Yo no me atrevo a preguntarle. El tiempo dirá. Todo este tiempo ha sido de contemplación de Jesús. He dejado de escribir por un tiempo y ahora reanudo de nuevo. He visto a Jesús muy pensativo, como si tuviera que hacer algo extraordinario y pronto. Yo estoy preparada y me pongo y lo pongo en las manos de mi Señor. Una noche se me acercó más serio que nunca y me pidió que convocara a toda la familia porque tenía que decirles algo. Llegaron a la hora y día citado, muchos con cara de interrogación y de extrañeza. ¿Para qué será? ¿Qué problema tendrán? Se decían inquietos mientras se tomaban una horchata de avena muy fresca. Algunos saboreaban un higo o un dátil. A la hora indicada nos reunimos en el patio y Jesús se apareció solo, haciendo un ademán. Captó la atención de todos. Buenos días a todos, dijo serenamente. Los hemos llamado porque como familia que nos han ayudado, tienen el derecho a conocer primero que todos nuestros planes. El Señor me ungió y me ha enviado a anunciar su reino y su palabra, como dice el profeta Isaías. Quiero despedirme, pues para esto nací. No necesito de nada y no llevaré nada, pero no se preocupen, me pongo en manos de Dios. Él está conmigo. Un silencio profundo fue la respuesta y se decían entre sí, no lo entiendo. ¿No le estará fallando la cabeza?
Estos pensamientos y dudas de mi familia me lastimaban mucho. Desde ese momento yo entendí que tenía que prepararle lo necesario para su partida. Pero no llevaré nada, me dijo, solo lo que llevo puesto. Mi techo será el cielo y mi comida el rocío del universo. Mi descanso la tierra y no tendré dónde reclinar la cabeza. Quise decir algo, pero me puso su mano en mi boca, me atrajo hacia sí y me dio un abrazo de despedida que nunca olvidaré. Dio la media vuelta y se perdió en el mundo. Yo le di mi bendición. Que Dios tu Padre te proteja, el Espíritu del Señor esté sobre ti, mi amor te acompañe siempre e inconscientemente tracé una gran cruz sobre él. Desde aquel día comenzó la última etapa de mi vida. La primera había sido hermosa con papá Joaquín y mamá Ana, que ya gozan de la vista de Dios. Feliz, sin preocupaciones. La segunda me dio a fuerzas, madurando a base de sorpresas, de anuncios, de sufrimientos, con el inmenso regalo de José y el más grande y excelso de todos, el regalo de mi Hijo Jesús. Ahora Él se ha ido y empieza mi grande soledad. Casi todas las tardes me he sentado en el sofá de la entrada de la casa y he mirado el camino por donde se fue Él, porque mi pensamiento es Él, mi vida es Él, mi todo es Él. ¿Qué hará? ¿Dónde habrá pasado la noche? ¿Habrá comido? ¿No le habrá pasado algo? ¿Algún fascineroso? ¿Algún ladrón? Dicen que fue al desierto, que ahí solo come y bebe pan y agua. ¿Aguantará? ¿Con qué se cubrirá? Me ha llegado la noticia de que se ha encontrado con Juan su primo, que está bautizando en el Jordán cerca de Jericó, y que le había pedido que lo bautizara. Juan se había negado, pero al fin había cedido y que algo misterioso había pasado como una manifestación divina. Sé también que ya algunos de los discípulos de Juan lo han seguido y además otros. Algunos son parientes y casi todos de Galilea. Por eso tienen miedo de una rebelión, algunos son celotes. Juan les contó a algunos los que había pasado cuando lo bautizó. Una paloma se posó sobre él y se oyó la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo». Desde entonces ya nada se oyó decir de Juan. Viene a Galilea. Mis hermanos me avisaron llenos de gozo que Jesús venía a Nazaret. Yo le preparé su cuarto y limpié el taller de José por si quería quedar ahí. No llegó a casa, no quiso sacar partido de sus condiciones de pariente y siguió como el peregrino de Dios. Iba a ir a la sinagoga. Hice todas mis cosas rápido y llegué a la sinagoga cuando estaba por empezar la ceremonia. Lo miré largamente, estaba muy delgado, pero no débil. Sus cabellos se habían oscurecido un poco por el sol. Su rostro era más moreno, pero su presencia imponía. Dios estaba con él. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Él lo desenrolló y empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Besó el libro, lo enrolló y nos invitó a sentarnos. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó a decirnos: «Esta escritura que acaban de oír hoy se ha cumplido en mí». Y después de un momento de suspenso, empezó a explicar la escritura con una maestría increíble, que todos estábamos admirados, y se decían por debajo: «¿No es este el hijo del carpintero?
¿No están entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? Y empezaron a alterarse de tal modo que se levantaron, lo tomaron con sus manos y se lo llevaron para desempeñarlo en el alcantilado donde estaba edificada la ciudad. Yo salí tras de ellos, pero iban muy aprisa y no los podía alcanzar. Quería defenderlo, quería enfrentarme a todos, cuando de pronto lo vi venir a mi encuentro. Pasaba en medio de ellos y ellos no lo veían. Me besó en la frente, me tomó del brazo. Madre, no te preocupes, estoy bien. Era necesario cumplir la voluntad de mi Padre. Caminamos juntos, nunca supe cómo se les había escapado, solo supe que venían furiosos, frustrados y avergonzados. Desde aquel día mi corazón se quedó más tranquilo. Cafarnaum, su ciudad. Nunca me expliqué por qué prefirió Cafarnaum antes que Nazaret, por qué estaba cerca del lago. ¿Por qué de ahí eran sus principales seguidores? No lo sé, porque ahí lo recibieron bien sus habitantes, o simplemente porque nadie es profeta en su tierra, o porque así se le antojó. Su fama crecía como la espuma, maestro de almas y de palabra cálida. Lo seguían las multitudes, lo acosaban, lo arrollaban, y yo sentía muy bonito acá dentro de mi pecho, pero también cosa rara. Sentía mucho miedo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Miedo de qué? No lo sé. Pero sentía miedo. Curaba a cuantos se acercaban a él como si quisieran demostrar que Dios no quería la enfermedad, que el hombre era el que se le había ganado. Bastaba muchas veces que lo tocaran o que su sombra los cubriera. Isabel, una amiga que llevaba ya muchos años con un flujo de sangre, le bastó con tocarle el manto y se curó. Claro, a la pobre le dio mucha vergüenza porque mi hijo preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Hasta los discípulos le reclamaron diciendo: ¿ves que todos te están apretujando y todavía preguntas quién me tocó? Cafarnaum era el centro de todas sus actividades. Desde ahí curó al criado del centurión romano que les había ayudado a construir la sinagoga. Desde ahí se embarcaba para todas las ciudades de la orilla del lago. Perdóname, Señor, pero no entiendo a tu Hijo, no lo entiendo, pero confío ciegamente en Él. Su palabra es profunda, convincente pero amorosa, no como la de Juan que me dicen que era incisiva y tajante. Por cierto, está en la cárcel por mandato de Herodes. Mi hijo se está metiendo en terrenos peligrosos. Está atacando mucho a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley y a los sumos sacerdotes. Los ha hecho a un lado y se ha declarado a favor de los pobres. Eso no lo van a olvidar los poderosos. Dicen que desde la montaña gritó sus consignas a los cuatro vientos: bienaventurados los pobres, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Esto es peligroso, pero Él sabe lo que hace. Los paralíticos caminan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios, los panes se multiplican junto con los pescados, calma las tempestades, camina sobre las aguas, resucita a los muertos, quita la fiebre, convierte los corazones, transforma el agua en vino como en la boda de mi prima Ruth con Ismael. No sé qué les pasó, pero se les acabó el vino. Yo me di cuenta, pues en el ajetreo de la gente de servicio oí un comentario al respecto y fui con Jesús, no para que hiciera el milagro como efectivamente lo hizo, sino para que con sus apóstoles fueran a comprarlo en alguna parte. Ya no tienen vino, le dije al oído. Él me contestó molesto:
¿qué nos interesa a ti y a mí? Pero mi instinto maternal me decía que necesitaba un empujoncito para que lo hiciera, y mandé llamar a los sirvientes y les dije que hicieran lo que él les iba a mandar. Me echó una miradita de pocos amigos, pero les ordenó que llenaran de agua las tinajas de las purificaciones y que las llevaran al maestresala. Al probarla, fue a regañar al novio por haber guardado hasta el final el vino mejor. Yo no me quedé con la espinita y fui a probar aquella agua maravillosa. No se comparaba el mejor vino de Engadí con este. Yo me quedé asustada. ¡Qué barbaridad! Le hice hacer un milagro, pero él no me lo reprochó. Nunca. Así era Jesús. Hizo muchos milagros hasta sin darse cuenta, y yo seguía con mi presentimiento y mi miedo. Que mi hijo hable en parábolas no me extraña. Yo se las platiqué todas en las noches de luna. La de las vírgenes prudentes e imprudentes, la de la perla preciosa, la del tesoro escondido, la de la red, la del banquete de bodas. Todas esas ya las conocía. Las habíamos comentado entre los dos. Pero qué maravilloso hijo me has dado, Señor. Ha inventado unas y son preciosas. La del padre, que perdona al hijo que le pidió la herencia y la malbarató con los amigos y regresó pidiendo perdón. Y el padre lo perdonó. Esa parábola lo pinta de cuerpo entero. Y la del buen pastor. ¡Qué maravilloso! Y también la del sembrador y la del siervo que no sabe perdonar y la de la oveja perdida que va y la busca. Lo admiro más porque qué difícil es enseñar en parábolas. La multiplicación de los panes. Oye, María, me dijo intrigada Abigail, que iba y venía trayéndome noticias de Jesús. Me preguntó por qué Jesús no permitió que lo hicieran rey. Acababa de dar de comer a más de 5,000 hombres y ellos exaltados lo iban a proclamar, pero él se les escapó y se fue al monte él solo. ¿Por qué será? Si él tiene todo para gobernar, para defender a nuestro pueblo. Yo no supe qué contestarle, pero le dije, sus razones tendrá.